7 de la mañana con 39 minutos y ya tenemos el contacto con el arquitecto Juan Fernando Flores, coordinador, de la bancada del Acuerdo Nacional. Arquitecto, muy buenos días, gracias por su tiempo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Un saludo a todos los ecuatorianos que nos están viendo. Asambleísta, hoy dos sesiones, creo que una es continuación y una es totalmente nueva. Se plantea, ustedes están entre sus cálculos que hoy se va a pedir la reconsideración del voto, del juicio político a los vocales de la judicatura. Sí, sin duda el día de hoy tenemos 3 sesiones en la Asamblea Nacional a las 10 y 11 de la mañana. Son 2 continuaciones de sesiones que quedaron pendientes hace varias semanas, y a las 2 de la tarde va a ser la sesión que corresponde directamente a un nuevo proceso dentro de la Asamblea Nacional, donde allí sería el punto donde se podría plantear la reconsideración sobre la destitución del Consejo de la Judicatura. Hasta ahora, y lo que conocemos dentro de la Asamblea Nacional y en los pasillos, que es lo que se comenta, no habría los votos para que puedan solicitar la reconsideración, porque si bien para el proceso en sí requieren 70 votos con los cuales contarían, no mantendrían en estos momentos los 92 votos que se requiere para lograr la destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura, por lo cual tanto la bancada de UNES como el Partido Social Cristiano y algunos independientes estarían evaluando no hacerlo. En función de ello, y una vez culmine la sesión sin que se haga la solicitud, habría quedado sellada la decisión tomada la semana anterior, donde con 51 voluntades dijimos claramente que no estamos de acuerdo con la censura de los vocales del Consejo de la Judicatura. Perfecto. Arquitecto, indistintamente de lo ocurrido en este proceso, ¿usted está de acuerdo con el accionar de los vocales de la Judicatura, en estos momentos, cómo está funcionando? No, sin duda yo creo que hay procesos que debemos revisar y que se tienen que generar justamente las evaluaciones de cuál han venido siendo su accionar dentro del manejo de la justicia del país. Incluso hay procesos que nosotros mismos hemos dicho que no estamos de acuerdo y que se tienen que generar investigaciones a profundidad para tomar definiciones. El tema está en que las causales con las cuales se pretendió avanzar en este juicio político, que fueron 7, no demostraron de ninguna manera que existe en ese caso incumplimiento de funciones. Y si bien aquí algunos asambleístas han dicho, bueno, pero si no están de acuerdo, pero están molestos con ellos, este es el momento. Esto no estamos hablando de que es una ruleta rusa de si me cae bien la persona que está sentada al frente o no. Tenemos que hacer procesos responsables que cumplan con cabalidad, incluso los propios procedimientos que establece la ley. Porque al final del día, cuando un funcionario incumple en sus funciones, está ejerciendo de manera negativa hacia el país alguna acción, se tienen que tomar consideraciones y definiciones, pero no es por eso que como está sentado en la silla y hay otro proceso que se está llevando a cabo, bueno, aprovechemos de una vez y damos un tiro y matamos 2 de un solo golpe. Aquí hay que ser responsables con el país, pero lamentablemente en esta Asamblea Nacional que tenemos, ¿cómo podemos hablar de responsabilidad cuando tenemos legisladores que no tienen ni siquiera claridad sobre el propio proceso legislativo? Ahora, asambleísta, y para cerrar el tema de la judicatura, por ejemplo, yo escuchaba a otros asambleístas, no de su bancada, pero sí de Pachacuti, que decía, por ejemplo, si entre las causales se hubiera presentado estos audios que se filtraron de manipulación de jueces, de que hablando por el tema de Yori y después, no, tranquilo que ya tengo los votos de Pachacuti, dicen, a ver, si hubiera estado el tema de los videos entre las causales, yo se hubiera respaldado la censura. ¿Usted también estaría en ese plano? En ese caso nosotros tendríamos que ver directamente cuál va a ser el punto por el que se estaría denunciando para poder tomar una definición. Como le menciono, para nosotros es fundamental que justamente todo se haga dentro del Estado de Derecho y sobre todo con el fiel cumplimiento de la ley. En ese caso nosotros tendríamos que ver cuáles son los procesos que se presentan, a qué corresponden estos audios y en función de ellos, si el funcionario está incumpliendo sus funciones, si existe otro proceso, tomar una definición que sea correctiva para mejorar la justicia en el país. Perfecto. Asambleísta, usted que es una persona, usted es representante de gobierno en la función legislativa, es la cara visible del gobierno, es una pieza fundamental para el régimen. Cuéntenos, ¿qué nos puede adelantar de la consulta popular? No queríamos caer en esto del cuento del lobo, y viene el lobo, y viene el lobo, y el lobo. Hemos estado bastante tiempo así. ¿Cuándo ya se van a conocer las preguntas? ¿Nos puede adelantar algo sobre las preguntas?
La próxima semana se van a conocer las preguntas porque además fenece directamente los plazos que tiene el Consejo Nacional Electoral para que la Corte Constitucional evalúe las preguntas y en función de ello estas puedan ser incluidas dentro del proceso del 5 de febrero del 2023. Ujú. Respecto al contenido, la verdad ahí sí no voy a poder ayudar en esta Pero la conoce, oportunidad pero lo porque son conoce. directamente temas que maneja el Ejecutivo. Nosotros en eso hemos mantenido y manejado una distancia entre la visión del Ejecutivo sobre las consultas y del Legislativo, porque hay temas que sabemos que son inherentes a la Asamblea Nacional y sería difícil desde nuestro lado poder opinar, manejar o informar sobre ello, siendo como quien dice parte involucrada del proceso Ujú. que se va a consultar. Así que en ese sentido será la próxima semana que el presidente nacional, el presidente Guillermo Lasso, a través del Ejecutivo, pueda conocer las preguntas como tal. ¿Cree que es el mejor momento político para presentar una consulta popular? El momento tiene que ser, ¿por qué? Porque es una elección que tiene una importancia en el país. Segundo, porque los temas que se quieren tratar no son menos importantes. Estamos hablando de que se tienen que manejar temas en materia de seguridad, de economía, de institucionalidad. Y sí, los ecuatorianos tienen que empezar a entender que estas consultas no son plebiscitos para ver si el presidente les cae bien o no. Son cambios y temas que se tienen que consultar para que la estructura del propio Estado ecuatoriano empiece a responder a las necesidades en sí de los propios ciudadanos. Así que Mm. en función de ello, yo creo que aquí tenemos que generar un cambio en esa visión de que esto es un plebiscito a favor o en contra del presidente Lasso, sino que más bien las preguntas que se van a hacer son a favor de los ciudadanos o no. Ahí es donde realmente vamos a poder ver la magnitud y la intención de esta consulta popular. Entiendo su posición, pero termina siendo eso. Una consulta popular siempre termina siendo una evaluación de un gobierno. Pero hay procesos dentro de la democracia donde se puede cambiar ello. Yo creo que ahí el contenido de las preguntas, la intención que buscan y sobre todo el interés que perciben que son en respuesta a las necesidades de los ecuatorianos puede llegar a cambiar eso. Quizás las consultas que hemos tenido, los ejemplos son los del expresidente Rafael Correa o de Lenín Moreno. Ujú. Ellos sí convirtieron esto en un plebiscito que buscaba de alguna manera el aval de los ciudadanos para decir, miren, estoy bien en el gobierno. Nosotros no estamos interesados en que eso sea lo que se mide, sino que realmente se le dé soluciones a los problemas, sobre todo en materia de seguridad, en materia de economía. Estamos hablando de que los dos principales problemas que tienen los ecuatorianos, que es la inseguridad y la falta de empleo, están siendo consultados para ser resueltos. Y yo creo que ahí es donde está la oportunidad de que cambiemos esa visión de un plebiscito y lo convirtamos más bien en si son o no las necesidades de los ecuatorianos para que puedan ser respondidas en ese sentido. Finalmente, de mi parte, porque ya viene Noris, de por medio en este contexto está, a ver, tenemos la bronca en la Asamblea, tenemos un gobierno que está teniendo problemas para lo que es la administración y generación de políticas públicas, estamos viendo los problemas en el sistema de salud. Al mismo tiempo, el gobierno está sentado en mesas de diálogo con un sector del movimiento indígena. Tenemos a un sector campesino que ya está pidiendo juicios políticos y llamando a reflexionar sobre una movilización. De por medio tambores de un nuevo paro nacional. ¿Cómo toma el oficialismo la posibilidad de que la gente vuelva a las calles? Bueno, el tema de si la gente vuelve o no a las calles va a depender realmente de si primero es la gente la que se está movilizando o si responde realmente a sectores políticos que tienen algún interés, incluso en algunos temas preelectorales. Aquí hemos visto cómo de repente dirigentes en materia de transporte ahora también anuncian quizás el evaluar movilizarse en sus provincias, cuando se conoce por los pasillos de la política que van a ser candidatos a alcaldes o prefecturas. Por lo tanto, ahí lo que habría que evaluar es, uno, si realmente es una movilización que persigue una lucha social o un interés de agenda preelectoral. Lo segundo, si no es ese el caso, ¿cuáles son las demandas que no se están respondiendo para que generen esa movilización? Porque ahí uno de los grandes puntos que nosotros nos preguntamos es, mientras hay mesas de diálogo con la CONAIE, con el movimiento indígena, ¿cómo es que ellos anuncian que como el gobierno no dialoga, van a movilizarse? Si al final del día las mesas fueron constituidas bajo una dinámica en la que ellos aceptaron. Aquí el problema parte porque al final no hay una postura de entender que para poder dialogar también se tiene que ceder y que las dos partes lo van a tener que hacer para lograr consensos. Pero si aquí se llegó con una visión donde en la mesa es solo para yo imponer y tú cumplir, aquí lamentablemente esos diálogos
no van a generar respuestas reales y aquí se van a utilizar como excusa en la política para poder generar nuevas movilizaciones. Pero allí, cuando vamos a la parte más medular de los sectores que están sentados en el diálogo, nos vamos a dar cuenta que nuevamente la CONAIE, como ocurrió ya durante las movilizaciones en junio, a veces no tiene la respuesta o el respaldo de sus propias organizaciones, porque estamos viendo que mientras una anuncia quizás nuevas movilizaciones, otras en cambio anuncian y mencionan que los diálogos están siendo fructíferos, que están generando resultados, que están generando respuestas. Entonces aquí vamos a tener que medir mucho esa línea delgada entre si es una razón política o persigue una lucha social y realmente evaluar en función de ello cuál es la exigencia que se está haciendo. Asambleísta, buenos días. Nores Arroyave le saluda. Con esa misma lectura, en el paro anterior que hubo, también se dijo que lo que se impulsaba y lo que se estaba promoviendo realmente era una agenda paralela con una intención puntual de sacar al presidente en ese momento, ¿no? Pero este tipo de discursos también no alejan y deslegitiman la protesta de la gente, de la ciudadanía de pie, porque decir, bueno, vamos a ver si salen a las calles por qué es el descontento, si hay una agenda oculta, es de alguna u otra forma seguir minimizando lo que la gente pide a gritos en las calles, ¿no? No hay trabajo, la inseguridad, no hay medicinas en estado de emergencia. A ver, aquí hay que aprender justamente a separar eso. Hay luchas y exigencias que se están dando y que responden justamente a esas necesidades sociales y nosotros nunca vamos a deslegitimar eso. Más bien, esas luchas tienen que de manera inmediata atenderse, responderse, y parte de eso el gobierno nacional también generó una nueva política donde son los gabinetes interseccionales, donde están funcionando las comunidades para poder responder y atender esas necesidades. Donde ahí tienes a todos los ministros que toman definiciones, por ejemplo, del sector social, atendiendo a todas las necesidades que tienen los diferentes sectores, no para evitar la movilización, porque aquí el tema no es que no queremos que se movilicen. Aquí lo que nosotros buscamos es darle respuestas y soluciones a esas problemáticas, es decir, el que de una vez se atienda la necesidad. En función de ello es que los gabinetes ahora están funcionando de esta manera para poder garantizar que se den soluciones. Nosotros nunca le quitaríamos legitimidad a la lucha social porque muchos incluso venimos de esos espacios, muchos venimos incluso representando luchas de diferentes espectros donde nosotros siempre vamos a reconocer que hay cosas que se tienen que mejorar. Y el gobierno nacional ha sido claro en que sí, han existido fallas dentro de las políticas sociales y por eso es que se están tomando no solo nuevas resoluciones, sino nuevas metodologías de acercamiento entre el gobierno y los ciudadanos en dar respuestas en ello. Lo que yo menciono es que aquí hay que tener cuidado. Cuando hay dirigentes que utilizan el intento de una lucha social para apoderarse para una lucha política o peor, una lucha electoral, porque al final lo que tratan entonces es de tergiversar esa lucha, convertir en que están hablando en función del pueblo, pero al final del día lo hacen por sus intereses electorales y ahí es donde no puede ocurrir, porque no somos nosotros los que vamos a terminar quitándole legitimidad a la lucha, son ellos mismos quienes al arrebatarle la narrativa, el discurso, la calle y las soluciones de los ecuatorianos lo hacen con una intención electoral de aparecer en una papeleta. Claro, se lo pregunto porque nosotros tuvimos aquí en el programa a Guido Chiriboga y también al secretario de gobierno y los dos en sus respuestas de alguna u otra manera sí personalmente sentía que se deslegitimaba el paro nacional en su momento o la lucha y la protesta de la ciudadanía separando a todos los actores políticos cuando decían, no es la gente la que está marchando, no es la gente la que está reclamando. Y el problema de decir no es la gente y son los políticos es que al final no se termina escuchando las exigencias de la ciudadanía y no se las resuelve. Pero ahí lo que tenemos justamente, y yo creo que eso no podemos dejar de recordar lo que fue las protestas en junio. Los primeros que denunciaron que dentro de las movilizaciones habían personas que justamente no perseguían la intención de la movilización fueron los propios dirigentes. O no olvidemos acaso que el propio Marlon Santi, por ejemplo, de la CONAIE, denunciaba de que había sectores del correísmo influenciando la movilización e incluso haciendo un llamado al propio Leonidas Issa de que deje de hacerlo y permitir eso. Entonces, los primeros que denunciaron que dentro de la movilización se estaba perdiendo ese norte de la lucha social fueron los propios pueblos y nacionalidades.
Después nosotros como gobierno tuvimos una postura clara de que sí, existía esa visión, pero no solo estaban participando, estaban incluso financiándose desde otros espacios para poder buscar tergiversar la lucha social y llevarlo a lo político. Así que en función de ello, créanme que nosotros nunca vamos a deslegitimar todo lo que es una lucha social y las exigencias, porque los ecuatorianos tienen derecho a todas las autoridades, no solo al gobierno nacional, a la Asamblea Nacional, a los demás poderes del Estado, al exigirle mejoras en su calidad de vida, mejoras en la intención que quieren de un mejor país. Lo que nosotros ahí siempre vamos a ser claros y frontales es que de esa lucha, lo que no puede ocurrir es que haya sectores que pretendan utilizarla para realmente usar eso un trampolín político, y seremos los primeros que denunciaremos, porque al final del día nosotros sí queremos llegar a la gente que está realmente en la calle por una necesidad, a escucharla para darle soluciones. Los políticos a la política, pero los ciudadanos está el hecho de nosotros como servidores, el servirles para mejorar su calidad de vida realmente y sacar adelante el Ecuador. Ya, y en función de lo que acaba de decir y la responsabilidad que tienen los asambleístas, porque en teoría son representantes de la ciudadanía que se los escoge para eso, para defender, vigilar y supervisar, ¿qué ustedes desde la asamblea han hecho algún exhorto o algo en el tema de la salud? Tuvimos un estado de emergencia, hubo un paro en donde se exigía y no habían medicinas. De ahí salió el estado de emergencia en el área de la salud, pero seguimos en las mismas. La gente sigue muriéndose, sigue aterrada, sigue gritando en las calles, no hay medicinas, las personas con diabetes, ahora las personas con enfermedades renales, tenemos a Solca. ¿Cuál es la posición de la asamblea? Pero una posición enfática. Yo le soy súper sincera, asambleísta. Personalmente, como ciudadana, siento que no me están representando en ese sentido. La Asamblea Nacional lo que ha hecho es un proceso a través de la Comisión de Salud y Deporte de justamente ir a fiscalizar, evaluar y visibilizar cuáles son las problemáticas directamente en los centros de salud. Eso generó un informe que establece justamente no solo las necesidades, sino un proceso de recomendaciones y un pliego de peticiones, no solo para el Ejecutivo, sino para el Estado en general, de cambios que se tienen que hacer para poder garantizar el acceso a medicina. El tema está que este informe ya está en conocimiento del Ejecutivo, ya hay temas que están en ejecución. Aquí lo que falta es el poder generar un sistema donde todas las partes empujamos hacia un mismo lado. Porque desde el gobierno nacional hay la iniciativa, por ejemplo, de las farmacias para que puedan llegar las medicinas más cercanas. Están muchos temas que tienen que ver con la inversión que se tiene que hacer en salud para poder mejorar los centros de atención y que a su vez esto llegue a los ciudadanos. Y hay diferentes elementos que siguen sumando. Pero también hay puntos donde lamentablemente a veces no entendemos lo que ocurre. Y usted mismo acaba de mencionar uno de los casos, el tema de Solca y directamente si seguían atendiendo o no atendiendo a ciudadanos. Primero sacan un comunicado diciendo que no van a atender porque no hay los pagos. Después se saca un comunicado del gobierno nacional explicando que ya los pagos se hicieron. Y después Solca dice, tienen razón, vamos a seguir atendiendo, pero vamos a estar pendientes de los pagos que están pendientes. Es decir, no podemos seguir jugando con la salud de los ecuatorianos, ninguna de las partes. Hay que buscar soluciones. Y ahí es donde los gabinetes de salud que se están haciendo, donde incluso recibieron en la vicepresidencia de la República para entender cuáles son las necesidades en varios elementos que usted menciona, de quienes tienen temas oncológicos, temas renales, temas de enfermedades catastróficas, se puedan dar soluciones inmediatas, porque ahí hay que dar respuestas distintas a la generalidad del acceso, por ejemplo, de las medicinas en las farmacias a través del sistema que se está haciendo desde el gobierno nacional. Ahí nosotros como asambleístas lo que tenemos es que impulsar esos procesos, terminar las reformas que son necesarias para mejorar la calidad también de los trabajadores en el sector de la salud, para que exista una mejor atención a los ciudadanos ecuatorianos y que apuntemos todos a que pueda fortalecerse el sistema de salud en general, no solo con el tema de acceder a medicina. Muchas veces creemos que el tema del acceso a la medicina es el único problema que tiene el sector salud. Aquí hay temas de inversión que se tienen que garantizar, pero también hay temas de fiscalización. Tenemos la situación del hospital de Pedernales, la situación del hospital en El Oro. Es decir, hay temas que vamos a tener que ir más a profundidad para encontrar los responsables de quienes desde la corrupción no permitieron que también los ecuatorianos tengan mejores centros de salud para cada uno de ellos. Perfecto. Muchísimas gracias, arquitecto Juan Fernando Flores. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Esperemos la próxima semana, en estas próximas semanas, poder invitar nuevamente ya para analizar concretamente, al menos, la propuesta de consulta popular. Gracias, asambleísta. Muchas gracias por la invitación y un fuerte abrazo a todos los ecuatorianos. Gracias.